Reciban un cordial saludo de su servidor y amigo José Miguel Angulo, un laico comprometido con la evangelización y la apologética en la doctrina de nuestra Iglesia Católica. En un anterior video titulado No se la dijo el padre Luis Toro, o sea, una cita bíblica, donde estaba polemizando con un adventista del séptimo día. Entonces yo hice un video con ese título, No se la dijo el padre Luis Toro, no se lo dijo, una cita bíblica. Entonces yo, como tengo esa cita, hice un video para mostrarle la cita bíblica que es del profeta Oseas. Un miembro de este canal conoce, aprende y defiende tu fe católica, la cuenta Mosier Group 4215, Mosier Group 4215, hace 2 días atrás hizo el siguiente comentario. Dice: hermano, me parece muy bien que diste esta cita, pero fuera mejor si pudiera ponerla en contexto y profundizar un poco más sobre esa cita. Pues bueno, muy bien, muchas gracias por escribir, muchas gracias por participar, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a todos por vincularse, por estar aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Y lo invito también para que siga fiel a su iglesia, fiel a nuestra doctrina católica. Entonces vamos a volver a repasar esta cita de Oseas, donde nos habla del fin del sábado precisamente. Aquí la tenemos, Oseas capítulo 2, versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Y todas esas, sus festividades, todas sus festividades. Profeta Oseas ya estaba anunciando desde el Antiguo Testamento que el día de reposo iba a llegar a su fin. El día de reposo. Porque el sábado todavía sigue. En este momento, en este mundo moderno, sigue el día sábado como el día séptimo. Sábado, día séptimo. Pero ya como día de reposo no. Ya cesó. Lo que dijo el profeta Oseas se cumplió en Jesús. Jesús cumplió el día de reposo en el día sábado, porque hasta ese momento era la norma, era la ley. Ya cuando él cumpliera su objetivo por el cual fue enviado por el Padre, ahí ya cambiarían las cosas. Entonces, cuando comienza el nuevo pacto. ¿Y cuándo comienza el nuevo pacto? El primer día de la semana, cuando Cristo resucitó. En su muerte, cuando él estuvo en su reposo, lo cumplió. El día sábado estaba en reposo, estaba en la tumba, estaba en la sepultura, estaba en el lugar de los muertos, en reposo, día de reposo. Pero ¿qué pasó? Venció la muerte. Al vencer la muerte, volvió a la vida y ya viene el nuevo pacto, la inauguración del nuevo pacto, el domingo. Primer día de la semana, porque en ese entonces todavía se decía primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, que es el sábado. Haré cesar. Entonces el día de reposo ya no viene a ser el día sábado, sino viene a llamarse ahora, se cesará el día de reposo, ahora es el día del Señor. El día del Señor, como lo dice el Apocalipsis. Terminó. Que todavía los adventistas no se han dado cuenta que ese día de reposo ya terminó. Vamos a lo que nos dice Colosenses. Colosenses 2:17. Nos está diciendo a nosotros como católicos, como cristianos. Por tanto,
que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Está repitiendo lo que está diciendo el profeta Oseas. ¿Sí ve? Repite lo que dice el profeta Oseas. Por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, eso lo dice también Oseas, y días de reposo, lo dice Oseas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, ¿cuándo ha de venir? El día de la resurrección del Señor. Pero el cuerpo es de Cristo. Pueden buscar Colosenses 2:17. Marcos. Aquí el Señor lo que dice, Marcos, el Señor Jesús. Marcos 2:27. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí el Señor nos está dando a entender y nos dice y nos muestra es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Y por qué razón? Porque es que esa ley era para que el hombre trabajara 6 días y descansara el séptimo. Trabaje 6 y descanse el 7. Es una ley para el descanso del cuerpo, porque si una persona trabaja 7 días a la semana, 30 días al mes y 365 días al año y no descansa, pues se agota y se enferma. Entonces, para que el cuerpo no se enferme, hay que descansar. Cada 6 días de trabajo, descansar 1. El séptimo, trabaje 6, descanse 1, descanse el séptimo. Es en razón para el descanso del cuerpo. Y por eso es que el pueblo de Israel, en ese día de descanso, para trabajar 6 y descansar 1, lo dejaron para el día de reposo, el día del culto del pueblo judío, día de culto. Pero ya el Señor aquí nos está diciendo que el día fue hecho por causa del hombre. Es en ese sentido. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día del reposo. Y ya está diciendo que por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Por qué razón? Porque Él va a cambiar esa norma. Va a eliminar ese día como día de reposo y va a pasar a ser el día del Señor, primer día de la semana. Juan 5:16. Juan 5:16. ¿Qué nos dice? Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por cuál causa? Vamos a mirar cuál causa era. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Oiga, los judíos procuraban matarle, vea. Porque hacía estas cosas el día de reposo. O sea, para ellos Jesús ya empezó a violar el día de reposo. Lo empezó a violar, vea. ¿Y por qué lo violaba? Porque hacía cosas que para ellos era imposible hacerlas. O imposible no, sino que no se podían hacer. Por el día del reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el versículo 18 dice lo siguiente, por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, eso lo dicen los adventistas ahorita, ¿ve? Entonces ya saben de dónde vienen los adventistas, ¿ve? Los adventistas son judíos porque vea, por esto los judíos aún más procuraban matarle, querían matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día del sábado, porque eso nos dicen
los adventistas a nosotros que nos vamos a condenar porque no cumplimos el día sábado. A Jesús lo querían era matar. El día de reposo, sino que también decía que era Dios, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí ve que los judíos sí entendían muy bien que Jesús les daba a entender que Él era Dios? Que eso no lo han podido entender los testigos de Jehová. No lo han podido entender. Entonces voy a repetirle este versículo ya para terminar. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, por esto los adventistas, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, los adventistas nos dicen que quebrantamos el día del reposo y por eso estamos en pecado gravísimo, sino que también decían que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí estas citas, hay muchísimas citas, en el Antiguo Testamento y en otras profecías está las citas también donde nos anuncian el fin como día de reposo, como el día de reposo para pasarse al día del Señor, como lo dice el Apocalipsis. Ya en el Apocalipsis encontramos es el día del Señor. Entonces, para nosotros los católicos no es día de reposo, es día sábado común y corriente, el séptimo de la semana. Y ya se nos convierte es en el día del Señor, y que también cumplimos los días de reposo común y corriente para reposar el séptimo. ¿Por qué? Porque se trabaja 6 y se descansa 1. Se trabaja 6 y se descansa 1. ¿Cuándo se deja para el descanso? El domingo. Ahí se cumple con la norma para que el cuerpo tenga descanso. Ahí se cumple. Bueno, entonces termino esta catequesis hoy. En este día voy a devolverme agradeciéndole a la cuenta de Mosier Group, la 4215, por escribir, y a todas las demás personas que están vinculadas y se siguen vinculando con este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. No se les olvide entonces compartir, darle like, hacer comentarios, porque eso ayuda mucho a YouTube para ayudarnos a extender esta catequesis a otras personas. A medida que hagan comentarios, a medida que le den like, que les gusta y que compartan a otro, entonces YouTube ayuda a que llegue a otras personas. Cualquier cosita, de pronto cualquier refute, que no estén de acuerdo, que no les guste, que así no es, voy a dejar ahí en la descripción del video, ahí queda siempre mi correo, ahí queda el correo, y por ahí también me pueden escribir y decirme: no, mire, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con tal cosa, o si les gusta que de pronto desarrollemos algún tema o tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer por ahí. Se despide su servidor y amigo José Miguel Angulo, deseándoles que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre.